Instituciones de la Nueva España. La colonización española trajo consigo la instauración de diversas instituciones en América. Tras la creación del Virreinato de Nueva España, se instauraron una serie de instituciones que promovieron el rol colonizador, evangelizador y de ordenamiento social, económico y político de los territorios conquistados. Banco de México. El Banco de México es el Banco Central de México. Fue fundado por decreto como sociedad anónima el 25 de agosto de 1925 por el presidente Plutarco Elías Calles e inició operaciones el 1 de septiembre de ese año bajo la dirección general de Alberto Mascareñas Navarro y el primer presidente del Consejo, Manuel Gómez Morín. Desde abril de 1994, por mandato constitucional, el Banco de México es una institución autónoma cuyo objetivo prioritario es procurar la estabilidad de poder adquisitivo de la moneda nacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, dispone que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración, por lo que no es una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal. Universidad Real y Pontificia de México. La Universidad Real fue un decreto en 1557. Se daba mucho la teología, filosofía, medicina, derecho. Se daba más a los españoles y criollos. La educación siempre fue dogmática, o sea, que daba teología que intentaba articular teóricamente las verdades que se consideran reveladas por Dios y profundidad en el dogma. En 1597 fue transformada en una universidad pontificia y desde siempre su educación fue dogmática y de carácter religioso. Durante el siglo XVIII, con la ejecución de las reformas borbónicas, se establecieron nuevas instituciones educativas, entre las que se destacan la creación de la Real Escuela de Cirugía en 1778, el Real Colegio de Minería en 1792 y la Academia de San Carlos de Bellas Artes en 1794. Virgen de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe es una aparición mariana de la Iglesia Católica de origen mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del Cerro de Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. El relato cuenta que la Virgen de Guadalupe hizo su primera aparición el 12 de diciembre de 1531 al indígena Juan Diego, en el Cerro del Tepeyac de Ciudad de México. Casa de Moneda. La Casa de Moneda fue establecida por Real Cédula el 11 de mayo de 1535, ejecutada por el virrey Antonio de Mendoza. Inicialmente estuvo en las llamadas Casas Viejas de Moctezuma, propiedad de Hernán Cortés, pero en 1570 se decidió la construcción de un edificio adosado al Palacio Virreinal, hoy Museo Nacional de las Culturas, en la calle que por esta razón se llamó de Moneda. Fue la primera ceca de América. La Casa de Moneda funcionó durante más de 2 siglos por asiento o concesión a personas que adquirían los oficios de tesorero, ensayador, tallador, escribano, juez de la balanza, alcalde y alguacil. La ceca se limitaba a acuñar la moneda y entregarla a sus dueños después de deducir los correspondientes derechos de operación o braceaje y derechos de señoraje. Desde su fundación, la Casa de Moneda de México produjo piezas que, en reconocimiento a su calidad y buena ley o fino, traspasaron sus fronteras al ser usados como medio de intercambio en los siglos XVII, XVIII y XIX en diversas partes del mundo, como los reinos de Europa Occidental, Japón y China, y en Estados Unidos, donde se le conoció como Spanish Dollar. Tema antiguo. Maximiliano de Habsburgo contra Benito Juárez. En 1859, Maximiliano fue contactado por primera ocasión por los conservadores mexicanos, los cuales buscaban un príncipe europeo para ocupar la corona del Segundo Imperio Mexicano, con el apoyo militar de Francia y de la Iglesia Católica. Maximiliano aceptó el ofrecimiento si la mayoría del pueblo mexicano estaba de acuerdo. Los mexicanos solicitaban su presencia como emperador. Maximiliano decidió aceptar la oferta.
no sin antes renunciar a todos sus títulos en Europa. Una minoría de los mexicanos había abandonado sus esperanzas en las alternativas políticas de la aristocracia y dio su apoyo a Benito Juárez, el primer presidente indígena de América, un firme partidario del sistema republicano. Maximiliano llegó al puerto de Veracruz en el famoso barco Novara el 28 de mayo de 1864. Entre el júbilo y algarabia de los conservadores, que se expresó especialmente en Puebla y en la Ciudad de México. La política de Maximiliano resultó ser más liberal que lo que sus partidarios conservadores pudieron tolerar. Sin embargo, la situación daría un rumbo diferente cuando en marzo de 1864 el emperador Maximiliano le envió un comunicado al presidente Juárez con la siguiente nota. Del emperador Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena, al ciudadano licenciado presidente Benito Pablo Juárez García. En la situación actual, con las tropas francesas del emperador Napoleón III de Francia invadiendo a la nación mexicana, le solicito a usted, señor presidente, que reconozca la verdad sobre mí. Los mexicanos me han pedido gobernarlos. Solicito a usted, señor licenciado Benito Juárez, forme parte de mi gobierno. Usted es un héroe nacional. Ayude a su patria a liberarla de la invasión de los franceses. Atentamente, Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena. Ante este envío, el presidente Juárez, que se encontraba en la ciudad de Monterrey, cuando recibió el mensaje, decide enviar una respuesta a las peticiones de Maximiliano. Vuestra Majestad, don Maximiliano de Habsburgo Lorena, con mucho gusto aceptaré tu ayuda para poder acabar con la invasión. Pero la situación de guerra en que por desgracia nos encontramos me impide abandonar la presidencia hasta que las armas nacionales triunfen sobre el invasor europeo. Por lo tanto, jamás me someteré al invasor francés. Lucharemos hasta echarles de México. A usted lo han defraudado, Habsburgo, pero yo jamás dejaré de pedirte la ayuda para sacarlos a todos, los franceses. Y por eso contaré con tu apoyo para poner fin a esta guerra. Les saluda el presidente don Benito Juárez. En estos mensajes quedó claro que los liberales mexicanos y los conservadores mexicanos deberían unir fuerzas para expulsar a los franceses. Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano era un liberal real y eso le costó la vida. Él denegaba devolver los bienes de la iglesia y los conservadores se enfurecieron dándole la espalda. Benito Juárez aprovechó el momento y le dio la puñalada por la espalda. O bueno, el fusilamiento a solo un par de metros. Él murió convencido que su muerte era benéfica a la independencia y conformación de nuestro país. Monarquía liberal. Maximiliano aceptó la corona del Segundo Imperio Mexicano ante la adulación de los monarquistas mexicanos y apoyando por conservadores radicales y el clero. Contrario a lo que estos esperaban, las políticas de Maximiliano se acentuaron en su contra. Ratificó las leyes de reforma, decretó la libertad de cultos y se negó a devolver los bienes a la iglesia. A pesar de que nunca ofreció ninguna solución práctica para erradicar la situación de pobreza e ignorancia de la población indígena, ante ello se mostró paternal, devoto y caritativo. Llegó incluso a expresar que era lo mejor que el país tenía. Maximiliano entró a la Ciudad de México en junio de 1864, mancillando la soberanía del país, sabiéndose apoyado por las bayonetas francesas. Tuvo el atributo de mostrar sin pudor su ineptitud y gobernar sin satisfacer a nadie. Despilfarró las escasas rentas del erario y emprendía viajes al interior supuestamente para examinar de cerca la situación del país o para cazar mariposas, dejando a Carlota frente al gobierno. Incapacitado para pacificar el país por medios militares y negado para la toma de decisiones, se dejó manipular por Aquiles Bassani, decretando la ley del
del 3 de octubre de 1865, en la que ordenaba la ejecución de todas las personas en posesión de armas o que apoyaran de cualquier manera la causa republicana. Don Benito Juárez. Ventajas. Modernista. Deseaba rescatar al pueblo de la ignorancia y el fanatismo. Por eso hizo laica la educación. Defendió la República Mexicana resistiendo en Paso del Norte, a pesar de las persecuciones que le hacían y de tener que estar separado de su esposa y de sus hijos debido a las circunstancias peligrosas. Se mostró fuerte y digno frente a las naciones extranjeras. Su prioridad fue México. Desventajas. Fue muy radical e inflexible en sus ideas, tanto que no permitía negociación alguna y los cambios que planeaba a través de las leyes de reforma eran muy bruscos. Extendió su periodo presidencial, no cediendo esta a González Ortega, a quien por las leyes de la Constitución correspondía en 1865. Con parte de las leyes de reforma, perjudicó a las comunidades indígenas al no permitirles tener tierras comunales.